Psicología forense, Corporación Universitaria Minuto de Dios. Guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses en adultos víctimas de delitos sexuales. Presentado por David Castillo, Camila Chacón, Daisy Pineda, Carolina Romero y Lady Romero. Objetivos de la guía. Buenas noches, mi nombre es Daisy Jimena Pineda Reyes. Bueno, yo les voy a hablar de todo lo que es el objetivo de la peritación que nos correspondió, que en nuestro caso es pues la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses en adultos víctimas de delitos sexuales. Bueno, el objetivo de esta peritación psiquiátrica o psicológica forense en adultos víctimas de delitos sexuales es pues, realizar una evaluación y valoración psiquiátrica y o psicológica forense de un adulto presunta víctima de un delito sexual con el fin de poder determinar pues, el estado mental antes, durante y después de los hechos investigados. En cuanto a la información relevante, pues para obtener los documentos adjuntados por el solicitante, es importante, primero que todo, la solicitud escrita para la realización de la valoración psiquiátrica o psicológica forense, así como también toda la documentación requerida por la autoridad principal, en donde se incluye la denuncia formal de los hechos, la entrevista de policía judicial, la declaración de los testigos, historia clínica, pruebas judiciales y exámenes de toxicología, entre otros. Es importante pues tener en cuenta las pautas y recomendaciones para una entrevista con fines de evaluación psiquiátrica o psicológica, en donde se nos recalca específicamente que se debe aplicar una entrevista semiestructurada y en donde el entrevistador siempre debe tener en cuenta y pues debe, digamos que debe ser primordial el respeto por la dignidad de la víctima y donde es fundamental no presionar a la víctima. De esta manera, pues lograríamos el objetivo inicial de la peritación, que es pues obtener resultados acertados a la hora de hacer y finalizar la valoración. Alcance. Buenas noches, mi nombre es Carolina Romero y les voy a hablar sobre el alcance de la guía. Entonces, esta guía es complementaria al protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esta guía va dirigida a todos los psiquiatras y psicólogos que realizan evaluaciones forenses en adultos en los cuales se presume han sido víctimas de algún delito sexual. Los elementos de esta guía son aplicables también en otra guía para la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas forenses en niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de delito sexual y cuando se sospecha de algún caso en específico. Pueden ser incapacidades de resistir, en estado de inconsciencia, en condiciones de inferioridad, es donde la persona, la víctima, no comprende la relación sexual, no tiene alcance sobre este concepto, si en el momento se encontraba en un estado de inconsciencia o puede también tener algún trastorno mental. Muchas gracias. Aspectos fuera del alcance. Buenas noches, mi nombre es Lady Romero. Yo les voy a hablar de los aspectos que están fuera del alcance de esta guía. En primer lugar, tenemos la entrevista de policía judicial. No se aplica esta guía dentro de este procedimiento, ya que el objetivo de esta entrevista es indagar sobre los hechos circunstanciales de modo, tiempo, lugar sobre los cuales ocurrió el delito sexual. Otro aspecto importante es la entrevista médico-forense. Allí no se aplica esta guía, sino se aplica lo establecido dentro del reglamento técnico para el abordaje del delito sexual. Otro aspecto es la valoración del relato en adultos. No se aplica esta guía, ya que si se presume que hay alguna enfermedad o discapacidad mental, para que la víctima pueda relatar los sucesos, lo que se hace es aplicar otro tipo de guía que va encaminada y su objetivo es evaluar la capacidad de relato y de negociación. Otro aspecto es la valoración sobre posible tortura en el desarrollo del conflicto armado. No se hace aplicable esta guía porque en este caso lo que se aplica es el protocolo de Estambul, que va encaminado a la restitución de condiciones físicas y psicológicas. También tenemos la evaluación sobre la capacidad mental para el consentimiento
de la interrupción voluntaria del embarazo, donde tampoco se hace aplicable esta guía, ya que es otro procedimiento el que se realiza o se aplica otra guía. También es importante tener en cuenta que no todos los adultos que son víctimas o posibles víctimas del delito sexual son remitidas a psicología o psiquiatría forense. Únicamente en algunas ocasiones que son como consecuencias del delito o el presunto del delito, como por ejemplo si existen lesiones graves en la víctima o el maltrato físico, si hay en el relato la víctima cuenta que hay participación de varios agresores, o si en el resultado del delito hay transmisiones de enfermedades de transmisión sexual, o si hay un embarazo pues no deseado. Muchas gracias. Conceptos clave. Buenas tardes, mi nombre es David Castillo. Para continuar con la exposición es importante aclarar una serie de conceptos para poder continuar con la aclaración del tema. El primer concepto es actividad sexual. La actividad sexual se comprende como una conducta de la sexualidad personal en donde el componente erótico es el más evidente y el objetivo de esta conducta es el placer. Segundo, los derechos sexuales y reproductivos. Como su nombre lo indica, es el derecho dirigido a la convivencia sexual de las personas para el disfrute de una vida sexual sana, libre, sin riesgos y responsable. El tercer concepto es el de la entrevista de policía judicial. Como su nombre lo indica, es un método de recolección de información que se aplica a una víctima, a un testigo de un posible delito. Allí se utilizan preguntas como el lugar, qué estaba haciendo, en dónde, a qué horas, por qué, etcétera. El cuarto concepto es la entrevista forense en investigación de delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes. Como su nombre lo indica, es muy parecido a lo que expliqué anteriormente como un método de recolección de información, pero es muy importante tener claro la madurez cognitiva y emocional en el desarrollo de cada uno de los niños, niñas y adolescentes para poder abordar los temas en caso de ser niños que son testigos o víctimas de abuso sexual. El quinto concepto es libertad sexual, también como su nombre lo indica, es la libertad de decidir responsablemente acerca de la sexualidad de cada uno de nosotros, pero siempre vamos a estar limitados de los derechos que tienen las otras personas y todo lo que es el orden jurídico. Allí también se incluye todo lo que es el poder elegir no tener relaciones sexuales, elegir quién va a ser su compañero o compañera sexual, poder formar una familia, elegir el estado civil en el cual quiere estar como soltero, casado, divorciado, etcétera, elegir si quiere tener o no quiere tener hijos, elegir qué anticonceptivo va a utilizar de acuerdo a sus creencias, gustos o decisión y recibir información efectiva y a tiempo sobre la sexualidad por cualquier ente, sea ente educativo o ente de salud. Tenemos también el concepto de violencia sexual. Este se conoce o se entiende como el sometimiento por la fuerza, amenaza, por chantaje emocional, chantaje económico, presión, engaños, soborno, superioridad física, edad, para siempre llegar como a una conducta sexual. Y por último tenemos el concepto de acceso carnal. El acceso carnal, de acuerdo al Código Penal, se entiende como el acceso del miembro viril masculino vía oral, anal o vaginal, así como también el acceso de otra parte del cuerpo o el acceso de cualquier otro objeto por esta misma vía. La integridad sexual hace referencia a la armonía que debe existir entre las partes de la personalidad como un todo y a su relación con la identidad sexual. Esto implica un concepto físico y psicológico en la cual el cuerpo debe ser la expresión de la sexualidad y debe permanecer sin lesión, es decir, de manera íntegra. La formación sexual es la capacidad para enfrentarse al acto sexual y a sus consecuencias, la cual se adquiere a través del tiempo en el desarrollo. Esto puede verse afectado cuando se expone a un menor de 14 años a este tipo de acciones sexuales. Otro concepto es la inmadurez en niños, niñas y adolescentes, debido a que cuando ellos son menores de 14 años se presume que no son capaces para tomar la decisión de hacer un acto sexual. Ellos no conocen las consecuencias y esto puede afectar todo lo que son su entorno y sus pensamientos.
El concepto de incapacidad para resistir hace referencia a la imposibilidad de poner en marcha los mecanismos físicos y psicológicos para dar respuesta a un rechazo u oposición a una actividad sexual no consentida. Es decir, cuando no se cuenta con las capacidades de poner resistencia a este tipo de situaciones. El último concepto es puesto en incapacidad para resistir. Esto hace referencia a cuando el agresor ejerce cualquier tipo de actividad utilizando mecanismos físicos, químicos o psicológicos que ponen en incapacidad a las personas para resistirse a cada tipo de acto sexual. Puede ser utilizado amenazas, chantajes, puede ser utilizado algún tipo de químico que ponga en inconsciencia a la víctima. Metodología. Buenas noches. En cuanto a la metodología, el objetivo de la peritación es realizar una valoración psiquiátrica y psicológica o forense del adulto víctima de delito sexual para determinar su estado mental antes, durante y después de los hechos investigados. Durante la metodología también se recaba una información relevante que se obtiene mediante los documentos como la entrevista semiestructurada o la denuncia facilitada por la Policía Judicial. En este caso se debe realizar una revisión al detalle de las declaraciones de testigos, historias clínicas, resultados de pruebas periciales. Las pautas recomendadas para la entrevista con fines de evaluación psiquiátrica es que antes se debe realizar una entrevista y el examen mental, que se debe explicar el procedimiento y documentar. Después se debe diligenciar el consentimiento informado, siguiendo lo establecido en la versión vigente del protocolo de evaluación básica en la psiquiatría y en la psicología forense. Si a pesar de la preparación y las explicaciones dadas en cualquier estadio de la persona se niega a la entrevista, se solicita que sea suspendida, pues primero debe valorarse el bienestar del paciente en este caso. Los análisis y las conclusiones forenses en pericias psiquiátricas o psicológicas se recomienda el uso de terminología que pueda ser comprendida para el solicitante de la valoración. Los peritos deben de abstenerse de emitir el informe pericial o cualquier juicio de responsabilidad que implique el tipo de informe pericial, los términos jurídicos tales como acto sexual, acceso carnal, violación o puesta en incapacidad de resistir. Muchas gracias a todos por su atención.